Hola, hoy vamos a meternos de lleno en un debate legal bastante interesante, directo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aquí en México. Hola, sí, tenemos el amparo directo en revisión 35551-2020. Exacto, y este caso pues pone sobre la mesa qué tan dura puede ser una sentencia por extorsión agravada, esto en el Estado de México. Así es. Y fíjate que lo relevante aquí es que no hubo, digamos, un acuerdo unánime en la primera sala. Para nada. Hubo división. Sí, claro. Vamos a revisar la decisión de la mayoría, lo que se conoce como el engrose, pero también un voto particular disidente, muy detallado, del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ok, engrose contra voto particular. ¿Y el centro de la discusión? Pues el meollo es cómo interpretaron un principio constitucional clave, la proporcionalidad de las penas. La proporcionalidad, artículo 22 de la Constitución, ¿cierto? Justo ese, la garantía de que las penas no sean excesivas. Perfecto. Entonces, nuestra tarea hoy es, pues desmenuzar los argumentos de ambos lados, entender por qué llegaron a conclusiones tan distintas sobre si una pena de 40 a 70 años por este delito es válida o, bueno, se pasa de la raya constitucional. Exacto, ver por qué unos dicen sí y otros dicen no. Vamos a ello. A ver, para poner un poco de contexto, este caso involucra a una persona sentenciada por extorsión agravada, esto bajo el artículo 266 del Código Penal del Estado de México. Correcto. Y la sanción que enfrentaba era, la verdad, muy severa. Hablamos de 40 a 70 años de cárcel. 40 a 70 o incluso... O incluso prisión vitalicia de por vida. ¡Guau! ¿Y qué circunstancias específicas agravaron el delito en este caso? Fueron varias, ¿eh? Primero, que el responsable dijera ser miembro de un grupo delictivo. De hecho, se mencionó al cártel Jalisco Nueva Generación, el CJNG. Ok, eso es fuerte. Sí. Segundo, que el sujeto activo fuera exmiembro de una corporación de seguridad pública. O sea, alguien que debería proteger. Exacto. Y tercero, que usara una relación laboral con la víctima para cometer el delito. Resulta que era su chofer. Abuso de confianza total. Entendido. Entonces, con esas agravantes, la pregunta crucial es si esa pena tan alta de 40 a 70 años o vitalicia es proporcional, como lo exige la Constitución. Precisamente ahí está el choque. Aquí es donde las opiniones se dividieron, me imagino. La pena es altísima. La Constitución pide proporcionalidad. ¿Cómo lo resolvió la mayoría de las salas en el engrose? Consideraron que se excedía. Correcto. La mayoría concluyó que la pena, así planteada, era desproporcionada. ¿Y como argumentation eso? Bueno, reconocieron que el Congreso local, el legislador del Estado de México, tiene margen para definir su política criminal, claro. Pero argumentaron que esta sanción específica resultaba excesiva si la comparabas con las penas de otros delitos, digamos parecidos, ¿Parecidos en qué sentido? en que protegen bienes jurídicos similares, como la libertad, la seguridad, la tranquilidad de las personas. Y la comparación la hicieron dentro del mismo Código Penal mexiquense. Entiendo. Ahí detectaron lo que llamaron un salto irracional en la severidad, como que no cuadraba con el resto del sistema penal del propio Estado. ¿Y qué ordenaron entonces? Pues ordenaron que se recalculara la pena, pero usando la ley anterior a esa reforma que subió tanto las penas. Y eso, claro, llevaba un rango mucho menor, ¿De cuánto más o menos? pues de unos 10 a 17 años, una diferencia enorme. Vaya, de 40, 70 a 10, 17. Es un cambio radical. Pero me decías, el ministro Pardo Rebolledo se opuso. Su voto particular argumenta lo contrario. Totalmente en contra. Su voto sostiene firmemente que la pena sí es proporcional, y lo argumenta en varios frentes. Está muy interesante. A ver, ¿cuáles son sus puntos? Aquí se pone bueno el análisis. Mira, primero, critica fuerte la metodología de comparación que usó la mayoría. Él insiste en que la proporcionalidad debe medirse comparando solamente con delitos que protejan exactamente el mismo bien jurídico. ¿Solo el mismo bien jurídico? Exacto. Y además que estén en el mismo Código Penal. Critica que comparen la extorsión, que afecta libertad, seguridad, patrimonio, con, por ejemplo, el homicidio, que protege la vida, Claro, son bienes distintos. o incluso con el secuestro, que aunque afecta la libertad, pues tiene una dinámica y una afectación muy distinta a la extorsión.
Su enfoque es mucho más estricto en la comparación. Entiendo. Es como decir, compara esta extorsión agravada solo con otras formas de extorsión o delitos muy similares en estructura y bien protegido, no con cualquier delito grave. Justo eso. Ese es el primer punto. Segundo, recalca la gravedad propia, la gravedad intrínseca de la extorsión agravada, en este caso específico. Por las agravantes que mencionaste. Exactamente, los elementos, la violencia, las amenazas, que participe un exfuncionario, el abuso de confianza, el impacto social que tiene este tipo de delito, todo eso justifica, a su juicio, una pena elevada. Tiene lógica. ¿Y el tercer punto? El tercer punto, y es crucial, se enfoca en la política criminal. Él señala que el legislador del Estado de México subió la pena intencionalmente, no fue un error. ¿Con qué fin? Pues para combatir la alta incidencia de este delito en la entidad. De hecho, cita estadísticas y la propia exposición de motivos de la ley. Su argumento es que la Corte debe respetar esa decisión del legislador, si no es claramente arbitraria o irracional. Darle peso a la intención legislativa. Interesante. Eso resalta la tensión entre el Poder Judicial, revisando la constitucionalidad, y el margen del Poder Legislativo para responder a problemas como la delincuencia, ¿no? Exactamente, toca ese punto sensible. Lo que más me llamó la atención fue cómo se aplicó una argumentación comparativa y sistemática para justificar la pena. Usaron una métrica para medir y comparar la proporcionalidad entre delitos similares en cuanto al engrose. Exacto, fue un análisis muy estructurado. Se enfocaron en los delitos que están dentro del mismo título y capítulo del Código Penal del Estado de México. Como todos protegen el mismo bien jurídico, tenía sentido hacer la comparación dentro de ese marco. Y eso encaja con lo que llaman interpretación sistemática en sentido amplio, ¿no? Ver el derecho como un sistema coherente y ordenado, donde cada norma tiene sentido dentro del conjunto. Sí, además me pareció muy sólido como el ministro Pardo Rebolledo utilizó una argumentación bastante completa. Combinó tanto la interpretación sistemática como la psicológica para justificar la proporcionalidad de la pena impuesta. Exacto. Desde el punto de vista sistemático, usó una métrica comparativa para analizar las penas de delitos que están dentro del mismo título y capítulo del Código Penal del Estado de México, todos relacionados con el mismo bien jurídico tutelado. También hizo comparaciones con conductas agravadas. Y por el otro lado, también usó una argumentación psicológica. Se apoyó en la exposición de motivos para entender la intención del legislador al establecer esa pena específica para la extorsión agravada. Sí, esa parte es clave. El argumento psicológico se basa en identificar la voluntad del autor de la norma. Se parte de la idea de que el legislador tuvo una finalidad concreta y que esa intención debe guiar la interpretación. En resumen, el ministro no se limitó a una sola perspectiva. Combinó una visión interna del sistema jurídico con una externa, ligada a la voluntad del legislador. Así justificó que la pena impuesta era proporcional. Entonces, resumiendo, la diferencia fundamental está en cómo mides la proporcionalidad. Sí, el engrose hace una comparación más amplia, buscando una coherencia, digamos, general en el sistema de penas para bienes jurídicos similares. Ok. El voto particular, en cambio, exige una comparación mucho más acotada, mucho más estricta al bien jurídico específico, y le da un peso considerable a la intención del legislador y a la gravedad particular de la conducta. Queda claro que definir si una pena es proporcional no es, pues, una simple suma y resta de años. Es un ejercicio complejo. Muy complejo. Implica interpretar la Constitución, analizar qué quiso decir el legislador, comparar delitos. Y vemos que hasta en la Suprema Corte puede haber visiones fundamentalmente distintas sobre cómo hacerlo. Este caso es un excelente ejemplo de esa tensión permanente que hay en el derecho penal, ¿no? Por un lado, la necesidad social, a veces muy sentida, de castigar con severidad delitos graves que alarman, como esta extorsión con agravantes. Claro, pero por otro lado está el imperativo constitucional de asegurar que las penas no sean inhumanas, que no sean excesivas, que se respeten siempre los derechos fundamentales. Y nos deja pensando
más allá de los tecnicismos legales y de comparar artículos y penas, qué tanto deberían pesar factores como la percepción ciudadana de inseguridad o las frías estadísticas delictivas al momento de evaluar si una pena que decidió el Congreso cumple realmente con ese mandato constitucional de ser proporcional. Es una pregunta difícil, ¿eh? Sí, una pregunta compleja sin duda, con implicaciones profundas en cómo entendemos y aplicamos la justicia penal en México. Así es, material para reflexionar. Totalmente. Bueno, pues hasta aquí nuestro análisis de hoy. Hasta la próxima exploración. Hasta la próxima.